Hace algún tiempo conversé con un amigo, una persona profesional que tenía algunas comodidades en la vida, y él me contó la historia de cómo él una vez estuvo frente a frente, o se sintió en los brazos de la muerte. Estaba viajando de una ciudad para otra, él iba dormido en el ómnibus donde él estaba viajando. De un momento a otro le despertó solamente allí un ruido fuerte. De un momento a otro, de un segundo para otro, él se vio de que estaba allí o cayendo para un abismo. Piedras deslizándose, era un accidente que estaban acabando de tener, él y todas las personas que estaban viajando con él, griterío por todo lado, desesperación, y él no podía mover una pierna cuando el carro que iban se detuvo. Él se dio cuenta que estaba en una pendiente, una roca a punto de caer, para abajo había abismo y él estaba semicolgado. Y él me dijo algunas cosas interesantes. En un momento tan crítico de la vida, cuando tú te sientes frente a frente o cuando sientes que estás en los brazos de la muerte, tú te olvidas de quién eres. Te olvidas cuántos títulos tienes, te olvidas todos los grados que obtuviste en la vida y solamente tienes un presentimiento de qué va a suceder conmigo. No sentía mis piernas, sentía que no sabía si estaba vivo, estaba muerto, no sabía si estaba soñando. Él expresa la experiencia que él vivió. Y dice, en un momento como este, te das cuenta que lo más importante en la vida no son tus conquistas, no son tus logros. Lo más importante por tu mente pasa qué es de tu familia, qué es de tus hijos, qué es de tu esposa. Entonces, él me contó, la vida... Allí te das cuenta que o lo importante de la vida no es todas las cosas por lo cual te afanas. Y uno descuida a veces lo más importante. Y él era cristiano, por supuesto, o había crecido por lo menos en una familia cristiana. Y por mi mente pasó, me decía él, dos cosas. O estoy salvo o estoy perdido. ¿Valió la pena vivir? ¿Para qué viví? ¿O perdí tiempo en la vida? ¿O qué cosa es lo que yo gané? Y él me hizo recordar cómo alguien también me ha contado una experiencia similar y me decía lo siguiente: pastor, la vida sin Dios es una vida donde uno da vueltas y vueltas y vueltas sin rumbo. No sabe a dónde va a llegar. Tanto así que si llega la muerte, te estremece. Si llega alguna cosa que te separa de tus conquistas, de tus logros, de tu dinero, que te separa de aquello que te hace sentir seguro, te hace sentir tan indefenso, te sientes en el vacío y sientes que no viviste para nada. Porque finalmente la vida al final se resume, ¿estoy salvo o estoy perdido? Eso es todo. Y a veces uno va por la vida pensando que lo más importante es el dinero, lo más importante es el poder, lo más importante son las cosas de este mundo, cuando al final de la vida lo más importante es ¿estoy salvo o estoy perdido? Y una de las cosas que nunca voy a olvidar, lo que él me decía es, la vida sin Dios es dar vueltas y vueltas sin rumbo, sin saber a dónde va a llegar, sin saber cuál es tu destino. Y tenía mucha razón, porque el apóstol Pablo ya nos hablaba en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, que la vida necesita tener un propósito. La vida tiene sentido cuando tiene propósito, y solamente tiene propósito cuando tú sirves a Dios. Dice el versículo 16, por Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Me estás escuchando, Francisco? Fuiste creado por Dios y para Dios. Eulogio, estoy hablando para ti. Tú no fuiste creado para arrastrarte en esta vida, para arrastrarte en la miseria, para tener el corazón quebrantado, para vivir lejos de Dios, para darle espalda a Dios. Tú fuiste creado por Dios y para Dios. Entonces, la vida sin Dios es un conjunto de horas perdidas. Uno pierde años, uno pierde tiempo, uno pierde todo. Finalmente, la vida sin Dios es una vida vacía y perdida. No te olvides, dos cosas. Es una vida vacía y es una vida perdida. Yo voy a hablar de salvados y perdidos. Alguien me preguntó hace algún tiempo, pastor, yo no entiendo cómo es que
Finalmente muchas personas se van a perder, porque la Biblia me enseña que cuando Jesús vino a este mundo, vino para morir por todos. Entonces, ¿cómo es que su sangre es suficiente para salvar a todos? ¿Por qué hay muchos que se van a perder? Es que Dios no puede romper tu libertad. Es que la sangre de Cristo tiene poder solamente cuando tú lo aceptas. Cuando tú rechazas el sacrificio de Jesús, estás perdido. No importa las obras que hagas, no importa los títulos que tengas, el poder que tengas, la riqueza que tengas. Sin Cristo estás perdido. Y déjame explicarte de una manera muy breve cómo en la Biblia presenta el asunto de salvación. La Biblia me presenta que Jesús en la cruz pagó la pena del pecado, mi culpa, la condenación. Esa es la primera P, la pena del pecado. Cuando acepto el sacrificio de Cristo, Él me justifica. ¿Qué significa me justifica? Él me hace justo, me acepta como hijo suyo. Pero a partir de allí empiezo a caminar con Dios. Y cuando yo camino con Dios, Dios me libra del poder del pecado. ¿Me estás escuchando, Julia? ¿Me estás escuchando, Rodrigo? Del poder del pecado. Lo que antes me gustaba hacer, Dios va transformando mi carácter, mis gustos. Mi vida se está colocando en armonía con la voluntad de Dios. Primero en la cruz me libró de la pena del pecado. Después me libra del poder del pecado. Pero Cristo va a volver. Y cuando vuelva a esta tierra, Él me librará de la presencia del pecado. Como para no olvidarnos, aquí tenemos las 3 P's, ¿verdad? Primero, me libra de la culpa del pecado, de la pena del pecado. Número 2, me libra del poder del pecado. Y número 3, me va a librar de la presencia del pecado cuando Él venga. Pero yo tengo que aceptar su sacrificio, yo tengo que caminar con Él para que un día Jesús me pueda transformar. Pastor, ¿qué significa que me va a librar de la presencia del pecado? Hoy tú y yo somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestras inclinaciones son pecaminosas. Entonces, cuando Cristo venga, como Él nos libró del poder del pecado, ahora va a arrancar de nosotros esa naturaleza que nos inducía siempre a pecar. Gloria a Dios, seremos santos para siempre. Nunca más tendremos una mancha de pecado en nuestra vida. Pero eso sucederá solamente cuando Cristo venga. Y cuando Cristo regrese, yo quiero recordarte algunos elementos importantes en cuanto a la venida de Jesús, porque todos esperamos ese día. Mas, ¿cómo vendrá Jesús? Por ahí algunos dicen que vendrá de forma espiritual, va a robar a su pueblo. No, mi querido. La palabra de Dios presenta que la venida de Jesús tendrá 5 características. ¿Estás viendo mi mano? ¿Sí? 5 características. Toma tu mano. Vamos a aprender con la mano. La venida de Jesús, en primer lugar, será real. No será espiritual, será real. Número 2, será personal. ¿Correcto? Será personal. Número 3, la venida de Jesús será visible. Número 4, será audible. Y número 5, será gloriosa. ¿Lo entendiste? Pero no me creas lo que yo te digo. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Mira cómo sucederá el momento de la transformación. Hechos capítulo 1, versículo 11, dice así. Cuando Jesús fue elevado al cielo, 2 varones hablaron para aquellos que estaban mirando. Y les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Eso dice la Biblia. Jesús fue de manera personal. Jesús no fue de manera espiritual. Jesús fue de manera visible. Él no fue de manera invisible, entonces será real, será personal. ¿Me estás entendiendo? Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo lo verá. Pero no solamente eso. Cuando voy al apóstol Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 15, dice que cuando Cristo regrese, regresará al sonido de la trompeta, con voz de mando. 1 Tesalonicenses 4:16, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Entonces la venida de Jesús será visible y será audible. Y cuando voy a Mateo capítulo 25, versículo 31, dice que cuando Jesús venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria. Entonces, si vienen todos los ángeles, no es secreto. La venida de Jesús será gloriosa. ¿Me estás entendiendo? Entonces,
Cristo quiere que tú estés preparado para ese evento. Nuestra mayor emoción no ha llegado. Tú crees que ya te emocionaste porque tienes un título, porque tienes riqueza, porque tienes familia, porque te casaste. Sí, eso causa muchas emociones, pero la mayor emoción de la vida aún no ha llegado. Será el momento glorioso cuando nos elevemos para recibir a Jesús en el aire. Y ahora quiero contarte para ti, ¿qué cosa va a ocurrir cuando Jesús venga? Esto yo lo conozco como las 5 R's, ¿correcto? Como para que nunca te olvides. Las 5 R's que va a acontecer cuando Jesús regrese. La primera R, cuando Jesús regrese habrá resurrección. ¿Me entendiste? Cuando Jesús regrese habrá resurrección. ¿Quiénes van a resucitar? 1 Tesalonicenses 4:16 dice que aquellos que murieron en Jesús resucitarán. No todos los muertos resucitarán. Jesús habló en Juan 5:29 de 2 resurrecciones. La primera resurrección sucederá cuando Cristo regrese. ¿Quiénes resucitan? Los sepulcros de aquellos que durmieron o que murieron creyendo en Jesús serán abiertos. Y cuando saldrán sin defecto. Querido, esta es nuestra mayor emoción. Tú podrás volver a ver a tu padre, a tu hijo, a tu madre. Tú podrás volver a ver a las personas que ni siquiera te dio tiempo de despedirte. La tragedia llegó a tu vida, te arrancó un ser querido, mas un día resucitarán. Dios volverá del polvo de la tierra a esas personas que murieron creyendo en Él, pero ya glorificados, sin un defecto físico. Y nosotros seremos transformados para ir al cielo. La primera R es la R de resurrección. La segunda R es la R de reencuentro. Esto me encanta. ¿Por qué reencuentro? Yo sueño que Jesús venga, porque yo ya tengo muchos familiares que hoy no están conmigo. Tengo mi padre que ya falleció. Tengo abuelos que fallecieron. Tengo familia que no está. Y si tú ya te diste cuenta, aún los momentos más felices de la vida no son tan felices, porque en las reuniones familiares siempre hay una silla vacía que pertenece o que perteneció a alguien que ya no está más con nosotros. Prepárate para ese reencuentro. Un día volverás a abrazar a ese ser querido, pero el mayor reencuentro será con Jesús. De ese Jesús que tanto nos dio esperanza. Y Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 me da una revelación importantísima. Dice que cuando se abrió el séptimo sello habla de la venida de Jesús, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué cosa está diciendo Apocalipsis? Apocalipsis es un libro profético. Y aquí una media hora en profecía significa 7 días, significa una semana. Quiere decir que una semana demorará este glorioso encuentro entre la venida de Jesús para llevar a los salvados para el cielo. En profecía, un día equivale a un año. Y aquí dice que media hora equivale a 7 días, a una semana. ¿Por qué silencio en el cielo? Porque todos los ángeles vienen. Todos están esperando la orden del Padre. Vamos a recoger a nuestros hijos. Vamos a traerlos para casa. Ellos están sufriendo mucho. Las tragedias. El mundo está pereciendo. Es hora de volver. Y Jesús vendrá. El mayor reencuentro no solamente será con nuestros seres queridos. El mayor reencuentro será con Jesús. ¿No te emociona saber eso? La tercera R es la R de la recepción. La Biblia dice en Mateo 25 que Jesús dirá: venid benditos de mi Padre. ¿Te imaginas aquella mesa de bienvenida? ¿Te imaginas aquel abrazo con los ángeles? ¿Te imaginas aquel abrazo con Jesús cuando tengamos que mirar sus heridas, las huellas que todavía, las marcas que están en sus manos, que costó nuestra redención, porque sus manos fueron clavadas para que tú y yo hoy tengamos derecho a entrar a ese reino? Ese reencuentro, esa recepción será gloriosa. La cuarta R es la R de respuestas. Porque hay muchas cosas que aquí no entendimos. Pero tú sigue perseverando por fe. Aún en las mayores crisis, que no desmayes, no te desanimes, levanta la cabeza. Aún cuando no tengas evidencia, sigue confiando en Dios. Cuando la noche sea más oscura, sigue confiando en Dios. Cuando todo esté yendo para abajo, sigue confiando en Dios. Porque un día lo que no entiendes en esta tierra, entenderás en el cielo. Y el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, dice que nosotros, o los salvados, en el cielo tendrán potestad para juzgar.
El apóstol Pablo también en 1 Corintios decía que vamos a juzgar. ¿Juzgar para qué? Escúchame lo que te voy a decir. Una de las actividades que harán los redimidos en el cielo después de esa recepción maravillosa será analizar los casos de todos aquellos que se perdieron. ¿Por qué? Por una razón simple. ¿Sabes cuál es la razón? Porque en la eternidad no habrá un rastro de duda de la justicia de Dios. En el cielo habrá muchas sorpresas. ¿Por qué personas que aquí aparentemente estaban perdidas están en el cielo? Y personas que aquí aparentemente estaban salvas estarán perdidas. ¿Y por qué? Porque aquellos que están salvos se arrepintieron. Mas aquellos que parecían buenos solamente parecían. Era solo un maquillaje espiritual. Era solo un sepulcro blanqueado por fuera. Pero no era sincero, no colocó su vida en armonía con la voluntad de Dios. Entonces allí nos daremos cuenta de la justicia de Dios. Nadie tendrá duda de aquel que se perdió por despreciar tantas oportunidades que Dios le dio. Querido, el cielo es tu lugar. Ese es nuestro lugar. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y Él dijo, voy a volver. Y yo quiero llevarte, pero no puedo quebrar tu libre albedrío. Por eso Dios te hizo un ser inteligente. Y la mejor manera de usar tu inteligencia es usar bien tu libertad para elegir a Jesús. ¿Estás entendiéndome? Usa bien tu libertad para tomar buenas decisiones. Y la mejor decisión es vivir al lado de Jesús. ¿Quiénes estarán en el cielo? Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice así. Mira lo que dice la palabra de Dios. El que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Quién es un vencedor? No es aquel que vence con su capacidad. Vencedor es aquel que camina al lado de Jesús. Aquel que no tiene miedo a entregarse a Jesús. ¿Por qué estás postergando una decisión? ¿Por qué no estás estudiando la Biblia? ¿Por qué aún no te has bautizado? ¿A qué tienes miedo? Aquel que venciere se sentará en mi trono. ¿Qué tiene que vencer? Mira el versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 27 dice, Jerusalén, Jerusalén, puedes colocar allí tu nombre. ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces quise salvarte? Roberto, Rodrigo, José, Carlos, Juan, ¿cuántas veces te llamé? Ignoraste mi voz, toqué la puerta de tu corazón, tú no quisiste abrir, rechazaste mi gracia. Ahora acompáñame para la última R, porque esta R es impresionante. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existe más. Acabaron todos los problemas. Y si vamos para el capítulo 20, dice que después de 1000 años... Mira qué cosa es lo que sucede. Versículo 5. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Claro, porque la segunda resurrección solamente es para condenación. Versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados para siempre. Cuando dice para siempre, está hablando de consecuencias eternas. Ahora, préstame atención lo que te voy a decir ahora. Después de 1000 años en el cielo, dice que la nueva Jerusalén desciende a la tierra. Quiero que imagines conmigo, por favor, esta escena. La nueva Jerusalén, la santa ciudad, está descendiendo del cielo. Y se levantan todos aquellos que echaron su suerte con Satanás. Satanás los engaña que todavía pueden conquistar esa ciudad. Y préstame atención, todos se levantan como un solo ejército para poder guerrear, para poder pelear. Y es allí donde desciende fuego del cielo para acabar al diablo y sus ángeles. Préstame atención, el fuego no fue diseñado para el ser humano, fue creado para el diablo. Por favor, no eches tu suerte con él. No permitas que él tenga el control de tu vida. Ahora préstame atención, cuando desciende la ciudad habrán dos grupos. Un grupo dentro de la ciudad, otro grupo fuera de la ciudad. Mi pregunta es, ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo? ¿Dentro o fuera de la ciudad? Para estar dentro de la ciudad hay un solo camino, que es Jesús. Hay una sola verdad, que es Jesús. Hay una sola puerta, que es Jesús. Es hacer la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Yo estoy imaginando en este momento cuántos padres estarán allí en la ciudad mirando a sus hijos fuera de la ciudad.
Y esto me llena de dolor. Estoy hablando para ti que eres un padre de familia. ¿No ves que toda tu familia es cristiana? ¿No ves que todos van a la iglesia, pero tú eres duro? Un día tus hijos y tu familia estarán dentro de la ciudad y tú estarás fuera. ¿Por qué? Por tu incredulidad. ¿Qué cosa te está sacando de la ciudad? ¿Qué cosa está sacando de la eternidad? Dime qué cosa, ¿un pecado? Por un cigarrillo no vas a estar dentro de la ciudad. Por un vaso de alcohol tú vas a perder tu salvación. Dime qué cosa es lo más importante que en la vida tú puedas tener, que pueda compensar o reemplazar una eternidad al lado de Jesús. Querido, otra vez dos grupos aquí. Aquellos que están dentro de la ciudad, salvados para siempre, y aquellos que están fuera de la ciudad, perdidos para siempre. Quiero imaginar a Judas, cómo ve a sus compañeros, 11 dentro de la ciudad, 1 fuera de la ciudad. 11 salvados para siempre, 1 perdido para siempre. ¿Cuántas familias allí desunidas? No porque Dios determinó, sino porque tú elegiste. Porque salvación es un asunto de elección. Por eso decide bien. Mi pregunta este momento es, ¿tu vida ahora dónde está? ¿Dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? Y déjame darte un concepto que tú no debes olvidar. Dentro de la ciudad habrán grandes pecadores arrepentidos. Y fuera de la ciudad habrán pequeños pecadores no arrepentidos. Tú no pienses que los que se van a perder son los asesinos, aquellos homicidas, son aquellos malos. No, no, no. Solo se perderá aquel que no aceptó la gracia de Jesús. Tú sabes que se perderá gente buena, gente honesta, gente honrada, gente que hacía obras de bien, gente que no cometió escándalos, gente que no cometió adulterio, gente que hizo bien al prójimo, pero estará perdida porque por obras nadie llega al cielo. Al cielo llegamos por aceptar la gracia de Jesús. En el cielo estará Moisés, un ex asesino. Estará Saulo, un ex asesino. Grandes pecadores arrepentidos por la gracia del Señor estarán en la eternidad. Entonces, por favor, no me digas yo soy demasiado bueno como para no ir a la iglesia. Soy demasiado bueno como para no rendirme a Jesús. No me digas que eres demasiado bueno, porque aquel que no se reviste de la gracia de Cristo está perdido. ¿Dónde estás? ¿Dentro de la ciudad o fuera de la ciudad? El apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Querido, en el nombre de Jesús, acepta la gracia de Cristo. Escribe aquí, yo acepto a Jesús en mi corazón. Entrégate a Cristo. Tú y tu familia, prepárate para una eternidad al lado de Jesús. Porque Jesús te quiere ver dentro de la ciudad para una eternidad. Una eternidad. Tú aceptas la gracia de Cristo. Ponte de pie. Yo no te estoy viendo, pero ponte de pie. Allí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, aquí estamos puestos en pie aceptando tu gracia, aceptando tu misericordia.
Aceptando que hoy Jesús pueda transformar nuestro corazón, porque soñamos estar dentro de la ciudad, soñamos entrar en la Nueva Jerusalén, soñamos abrazar a Jesús, soñamos estar con toda nuestra familia. Por eso hoy elegimos a Cristo como nuestro Salvador. Acepta nuestra decisión en el nombre de Jesús.